Hello, bros. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legal Bros. Hoy tenemos como entrevistado a Jair Viana. Él es director de investigaciones económicas en Libertank. Él es graduado en economía y tiene especialización en economía aplicada de la Universidad de Medellín y es columnista y analista económico en medios radiales y de prensa nacional e internacional. Nos parecía muy importante tener a Jair en un capítulo debido, digamos, a todas las circunstancias económicas que están afectando a Colombia y al mundo. Entonces, como saben, nosotros queremos proporcionarles contenido que les ayude a tomar las mejores decisiones para su emprendimiento, que aprendan, que nosotros también aprendamos, porque pues Legal Bros también es un emprendimiento y como pues el entorno siempre va a ser importante a la hora de pues emprender. Entonces, bienvenido, Jair. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por la invitación, por tenerme presente y en el radar para que hablemos de estos temas tan importantes y que hoy en día están a la vista de todos y en la cartera de muchos. Entonces, empecemos a hablar un poco de cómo es que se nos van a meter en las billeteras a sacar las pocas monedas que aún restan. Pues, Pues pues normalmente para comenzar, antes de entrarnos más como de fondo a Libertad, pues quisiéramos conocerte a ti un poco, cómo llegas a ese pensamiento, digamos, por decirlo, libertario, o nos dirás más en qué posición estás tú respecto al pensamiento económico, cómo nace ese gusto por ese tema, y luego pues si nos puedes contar un poquito cómo llegas a Libertad y qué has logrado a través de eso. Sí, para ah, nosotros es importante que nuestra audiencia sepa, pues, honestamente, tú desde qué posición nos te estás hablando. No sé si tú eres exacto, como dice Mateo, libertario, liberal, de pronto te consideras de derecha en general, conservador. Entonces, pues, como que le cuentes a nuestra audiencia desde qué punto nos hablas. bueno, en general a mí los políticos no me caen bien y tampoco me meto mucho en temas políticos. Yo soy más analista económico que político, pero les voy a contar brevemente cómo llegué a este cuento de las ideas pro mercado y libertad económica. Yo por ahí cuando empecé a estudiar economía fue para ayudar a los pobres, porque realmente ese es el objeto de la economía, cómo usamos recursos que son siempre escasos para satisfacer necesidades que son crecientes y en algunos momentos tienden a ser infinitas. Entonces, una pequeña frase que me encontré en un libro muy viejo de Mises, Ludwig von Mises, un economista austriaco, que en ese momento ni conocía ni sabía quién era, pero la frase decía, aquellos que defienden la libre empresa o la libertad de empresa no defienden los intereses de los hombres que son ricos hoy. Ellos defienden y quieren que se les deje libertad a hombres desconocidos que serán los emprendedores del mañana. Y eso es lo que hacemos justamente y por lo que me dediqué a este cuento de la libertad económica, porque yo no estoy defendiendo a los que son ricos hoy, solo quiero que se les deje el camino libre de palos y piedras impositivas, fiscales, arancelarias y de cuotas a todos esos emprendedores, a todas esas personas que tal vez nos están escuchando hoy, que tienen una idea creativa en sus cabezas, que quieren hacer la realidad, pero que tienen mil barreras por delante para poderlo lograr. Es decir, a esos emprendedores del futuro, hombres y mujeres desconocidos que tienen ideas creativas en sus cabezas para que las hagan realidad. Y resulta que el mejor camino, o al menos eso ha demostrado toda la evidencia de los últimos 300 años, es que la libertad económica, aquellos países donde priman las libertades individuales por encima de las autonomías, perdón, de las autoridades centrales, pues son aquellos países o aquellos lugares donde las ideas creativas pueden formarse más fácil y rápido. Los países más libres económicamente son los lugares donde la gente mejor vive, donde los pobres incluso mejor viven. No es lo mismo un pobre en un país libre como Dinamarca o Luxemburgo que un pobre en un país reprimido como Argentina o Venezuela. Podríamos decir entonces que es mejor ser pobre en un país rico que pobre en un país pobre. Bueno, ahí me surge una pregunta personal, porque también nos interesa también saber cómo llegaste a todas esas ideas. Nos dices que fue en la universidad, pero tú llegaste teniendo pensamientos diferentes y a través de la carrera, pues llegaste a estos autores de la economía de la escuela austriaca y cambiaste de parecer, llegaste sin tener una posición clara, o cómo fue ese camino intelectual hasta llegar a estas conclusiones. Claro, porque digamos, pues hubiera podido ser un camino totalmente diferente, porque durante la carrera seguramente habrán profesores que te mostraban, digamos, el otro lado de la moneda y seguramente te hubieras podido haber ido por ese lado. Entonces, de pronto ya tenías como esa inclinación a ese tipo de ideas. Y No, seamos honestos, en muchas universidades hoy en día nos enseña la escuela austriaca y se ve como algo como que está mal, erradamente, teóricamente mal,
o al menos esa es mi percepción desde afuera, es más como que se enseña, pues más como algo como keynesianismo, entonces pues, ¿cómo fue esa relación también al tú creer en esto dentro de la universidad? En realidad siempre fue un conflicto porque, como ustedes lo dijeron, la universidad está llena de cátedra marxista. También recuerdo una que se llamaba Regulación, un curso muy interesante que era cómo regular una economía y cómo hallar todos esos puntos óptimos donde todo funciona según el plan, que solo funciona en los libros y cuando tenemos modelos estáticos, pero que en la vida real no funciona. No, cuando yo inicié la carrera, como hasta cuarto, quinto semestre, era muy de ideas socialistas, de mancomunidades, de un gobierno global o que nos unamos todos para vivir en armonía. Grave error estaba cometiendo en ese momento porque todo lo que leía yo era muy bonito, sonaba hermoso, pero resulta que no tenía ningún sentido lógico con la realidad en el momento en que yo dije, bueno, ¿por qué todo esto que suena tan bonito no lo han hecho los economistas a lo largo del mundo? Todos los ministerios de economía y de hacienda del planeta están con economistas supremamente preparados porque eso no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Así que empecé a indagar un poco más la contrapropuesta marxista, un poco del modelo keynesiano moderno, a ver qué era lo que pasaba y me encontré con que la economía no es un tablero de ajedrez donde todo se puede planear y donde se pueden ver todos los movimientos de todas las fichas, sino que es más bien una ruleta donde, donde todos estamos dando vueltas y no sabemos dónde vamos a parar. Y en el momento en que empezamos a decidir y a tomar decisiones por los demás, lo único que vamos a lograr es que esa bolita se salga del tablero y termine haciendo un estrago más grande, o cuando jugamos billar y le pegamos muy duro a la bola que sale de la mesa y rompe la lámpara. Lo que me llevó a estas ideas es que es imposible planificar el comportamiento de, de todos los humanos, porque eso es lo que es la economía, el estudio de las acciones de los individuos y planificar las acciones. Si es difícil planificar lo que voy a hacer yo hoy a nivel personal, pues imagínate planificar el comportamiento de millones de individuos que actúan de maneras diversas y casi aleatorias en la sociedad. Eso fue lo que me llevó principalmente a cambiar el pensamiento errado que tenía en algún momento sobre la planificación y sus virtudes y empezar a ver la virtud de las fuerzas impersonales del mercado, la mal llamada mano invisible, que permite coordinar los esfuerzos de millones de personas y que termina beneficiando a muchas más. Bueno, yo voy en este capítulo de pronto a ser un poco de abogado del diablo, porque sé, digamos, los argumentos o las ideas que alguien podría tener cuando escucha una posición liberal como la tuya. Entonces quisiera empezar por decir como lo que típicamente se dice, como el capitalismo fracasó, el capitalismo no resuelve ciertos problemas prioritariamente como en cuanto al cambio climático, entonces es como no sirve, toca buscar algo que sí sirva. Algo así como lo que expone Piketty en como el capitalismo llegó hasta cierto límite y ahora hay que repensarlo y hacer como un capitalismo progresista. ¿Tú qué dirías como frente a eso? ¿De verdad fracasó el capitalismo? Bueno, lo que sí hay que tener claro es que el capitalismo no es perfecto, ¿cierto? O sea, es un mecanismo imperfecto, un modelo imperfecto que se está llevando a cabo, que nadie lo creó, sino que surgió a partir de las voluntades de las personas. Pero también tenemos que tener el referente de que el casi capitalismo, lo que llamamos casi capitalismo, las economías de mercado que son medianamente intervenidas en todo el mundo, porque en ninguna parte del mundo existe el capitalismo 100%, pues lo que ha llevado es a una caída brutal de la pobreza global. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, podemos decir con plena seguridad de que los pobres son minoría en el mundo, cosa que hace 100 años no se podía decir. Y también tenemos que tener en cuenta que el casi socialismo o el casi comunismo, porque tampoco ha existido en la vida real, pues lo que llevó fue a la miseria y hambruna de miles de millones de personas. Así que entre el casi socialismo y el casi capitalismo con todo y sus imperfecciones ha sacado de la miseria a miles de millones de personas y todos los días genera más y más bienestar. El capitalismo es una auténtica máquina imperfecta, claro está, de sacar a la gente de la miseria. ¿Y cómo lo podemos perfeccionar? Pues claro, con más libertad, más individuos, más decisiones autónomas y menos dirección y planificación, porque nuevamente no se puede planificar el destino y el comportamiento de millones de individuos. En términos ambientales, pues falta solamente, hay que ver solamente las cifras que publica el Banco Mundial y el Doing Business junto con el Instituto Heritage, sí, la Fundación Heritage de los Estados Unidos,
donde muestra que los países con mayor libertad económica son aquellos países donde se preocupan más y se cuida más el medio ambiente. Y eso tiene una explicación completamente lógica. Cuando vos vivís en un país pobre, no te preocupas por qué comer, si lo que comes viene de un animal que sufrió o no, o si están talando árboles o no, o si están contaminando las aguas o no. Cuando estás en un país pobre, te preocupas por comer, lo que sea, de donde venga, porque lo que impera es el hambre. Cuando estás en un país rico, con libertad económica, que son los países más ricos y prósperos del mundo, te preocupas ahí sí por qué comer. Cuando las personas tienen más libertad, empiezan a acumular más renta, a generar más riquezas y soluciones. Cuando incrementa la renta disponible, las personas pueden empezar a destinar gran parte de su renta, de sus salarios, a consumir bienes y servicios más amigables con el medio ambiente, porque es que no contaminar vale. La no contaminación cuesta dinero. Es más barato hacer una bolsa que contamina que una que no contamina. Así que antes de pensar en los problemas de los países europeos, porque yo lo llamo la importación de problemas europeos, debemos preocuparnos por los problemas latinoamericanos, en este caso los problemas colombianos. No podemos llegar a decir, como por ejemplo en la reforma tributaria de Ocampo, que vamos a prohibir vía impuestos que se consuman las bebidas azucaradas en un país en el que no tiene el 100% de cobertura de acueducto para las personas, es decir, donde no hay una cobertura del 100% del agua potable. Si vos le prohibís a las personas que tomen gaseosas y los obligas a hacer jugo de mango de borojo, lo que va a pasar es que vas a tener un problema de salud pública en aquellos lugares donde el agua no es potable para beber. Entonces, nuevamente tenemos que preocuparnos por resolver los problemas colombianos y no los problemas europeos. No podemos pretender ser Dinamarca con los ingresos de Cundinamarca, más o menos. Bueno, yo ahí tengo dos comentarios, pues digamos, como la pregunta en dos partes. La primera es volviendo a algo que tuviste respecto a la política, que no eres afín a la política, que pues no sientes, digamos, como ningún tipo de cercanía a eso. Pero pues desde mi punto de vista, la economía y la política pues van de la mano porque al fin y al cabo las políticas económicas, como su nombre dicen, pues son las que determinan el el camino de un país. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, si tuvieras que establecer como qué tipo de políticas económicas crees que son, digamos, realmente buenas, que son necesarias dentro de un país para, digamos, evolucionar. Y aprovecho y te hago una segunda pregunta y un comentario es, mucha gente, digamos, piensa de lo que decías ahorita, que los países, digamos, como Latinoamérica o tercermundistas, sean África o lo que sea, deben preocuparse por sus propios problemas, ¿sí? Pero, digamos, siendo como dice Daniel, abogado del diablo, muchas personas dicen que la mayoría de los problemas, de pronto no tanto hoy en día en Latinoamérica, pero sí en África, provienen de esos países ya desarrollados que han sido muy capitalistas. Digamos, ¿no crees que esos países también deberían mirar como a esos países que se han visto afectados, sobre todo en África, por el tema de la colonización europea a finales del siglo XIX y pues comienzos del siglo XX, que fue bastante fuerte, que hoy en día pues todavía hay estragos en ciertas poblaciones? Como esas serían como mis dos preguntas. Bueno, vamos a empezar por la primera en torno al objetivo de las políticas públicas y luego continuamos con el deber ser o lo que deberían hacer los países desarrollados con aquellos que no lo son. Eh, Hay una regla básica en economía y eso explica pues el surgimiento de la ciencia o la disciplina económica, tampoco soy purista en eso, y es la escasez, es decir, no hay de todo para todos todo el tiempo. Esa es la regla básica de la economía, de ahí parte todo. Sin el principio de la escasez sería tonto estudiar economía, porque por eso no estudiamos la economía en el Edén, en Adán y Eva porque eran ellos dos y en el Edén, en el paraíso, tenían de todo para todos todo el tiempo, no tenían que preocupar por nada. Tenían ganas de carne, pues tenían carne. Lo único que no podían comer era manzanas y en fin, y lo hicieron. El punto es que cuando no hay escasez, no sería importante ni tendría ninguna relevancia estudiar economía. Y los políticos empiezan a olvidar el tema de la escasez, de que no hay de todo para todos todo el tiempo, de que los recursos son escasos y hay que destinarlo a aquellos lugares o a aquellos fines donde son más valiosos para todas las personas. Entonces, antes de hacer política pública, los políticos deberían, todos y cada uno de ellos, independientemente del partido que sea, deberían estar y tener claros que cuando se declara una necesidad como un derecho, se están obviando los problemas económicos, como por ejemplo la escasez, de que no hay de todo para todos todo el tiempo. Derecho a la educación.
Sí, gratuita y pública, pues el primer principio es que no hay nada gratis, todo siempre tiene un precio. Los edificios, los docentes, el material, la electricidad, todo lo está pagando alguien. Entonces la pregunta debería ser quién lo está pagando y cuánto vale y es la mejor alternativa disponible. Empezar a comparar las alternativas que tiene las soluciones del Estado versus las soluciones del mercado o las soluciones pues, de la libre empresa. Entonces las políticas, en torno a eso, las políticas públicas más eficaces y lo que ha demostrado ser más eficiente a nivel global son aquellas que se centran en promover y facilitar la creación de empresas, la expansión del sector privado, facilitar los mecanismos de ahorro, es decir, no castigar el ahorro de las personas. En Colombia es uno de los países de América Latina donde las tasas de ahorro son más bajas, principalmente porque la carga de impuestos es de las más altas al sector privado. Y recordemos que los ahorros de la gente no es dinero que se guarda debajo del colchón, sino que es dinero que está depositado en cuentas de CDTs, en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro o en proyectos de inversión. Y es todo ese ahorro, todo el capital ahorrado de la sociedad lo que permite apalancar y financiar las ideas, es decir, las empresas y emprendimientos que solucionarán los problemas presentes y del futuro de esa sociedad. Entonces, aquellas políticas efectivas y eficientes son aquellas que están en torno a la facilidad de crear empresa a partir de un entorno amigable con la libre creación de empresa, como lo son impuestos bajos, seguridad jurídica en términos de contratos contractuales y términos de propiedad privada. La segunda es facilitar los mecanismos de ahorro, no castigar el ahorro nuevamente también vía impuestos o impuesto al patrimonio, por ejemplo, que también es una de las propuestas que tiene esta reforma, que también va a castigar severamente la tasa de ahorro y la creación de capital. Y tercero, tener claro que el papel o el rol del Estado, del gobierno, perdón, debería ser un árbitro imparcial que se dedique a castigar las faltas de los jugadores y no a darle ventajas a uno por sobre los demás. Un partido de fútbol bueno es aquel donde el árbitro juzga a los dos por igual, no es que van a tratar diferente a Messi y a James solo porque uno es el mejor jugador del mundo y el otro no. No, los dos tienen que jugar bajo las mismas reglas y eso es lo que debe ser el rol del Estado, ser un juez, un árbitro imparcial que permita que las empresas y todos los individuos puedan actuar de manera libre y responsable sobre la misma cancha de juego y no dedicarse a darle ventajas unas y a otras. Entonces debería ser el rol de las políticas públicas en el país, pero pensar, tener claro que todo o la mayoría de todos los recursos económicos son escasos y que es precisamente esa escasez lo que le da la importancia de poderla clasificar como cuáles son más útiles y cuáles no, y que las personas más capaces y audaces para poder clasificar el destino de esos recursos escasos son las empresas precisamente. En segundo lugar, el rol, ¿cuál debería ser el rol de los países más desarrollados por aquellos que no? Me hace recordar a mi profesor de historia que nos contaba el punto, una vez estamos en clase y decíamos, no, es que España es un país desarrollado, una economía desarrollada porque saqueó la riqueza de América Latina y se llevó todo el oro. Y también nos recordó ahí varias cosas. Pues lo primero es que la primera hiperinflación datada de la historia la hizo el señor Martín Díaz Plicueta en España, cuando los barcos zarpaban de América Latina llenos de oro. Y lo que nos dijo ahí es, vea, el dinero no es riqueza. La riqueza es poder tener más bienes y servicios a disposición para satisfacer las necesidades, no más billetes. Usted no puede comer billetes. Lo que generó entonces el saqueo de las Américas Latinas, si lo quieren llamar de algún modo, no es el desarrollo de España. Primero, pues para colonizar, para conquistar una nación y atravesar todo un océano, pues ya tenés que ser una nación desarrollada, porque no puedes hacer eso si no eres desarrollo, si no tienes un desarrollo previo. Y segundo, lo que causó el llevarse el oro de América Latina en grandes cantidades a Europa fue la primera hiperinflación de la historia, datada, al menos la que se dató por el señor Martín de Asplicueta. Así que el rol, este tema de las colonias siempre han sido un lastre para los países que conquistan y por eso las empezaron a abandonar en su momento y no han hecho pues mucho por recuperarlas porque se sabe que es un lastre y no hay ningún retorno o beneficio económico ahí. Lo segundo es que cuál debería ser el rol principal de los países desarrollados. Pues abrirse al comercio con los países que no lo son. Ninguna nación se ha arruinado con otra cuando comercian bajo libertad y libres de coacción. Es decir, cuando un país desarrollado comercia con uno que no lo es, ambos se van a beneficiar. No quiere decir que se vayan a beneficiar en la misma cantidad o en el mismo porcentaje, pero lo que sí es seguro es que ambos van a salir beneficiados, de lo contrario no lo harían.
los países extranjeros llegan y abren sus plantas en países donde la mano de obra es más barata. Sí, ya llevan unos réditos económicos, unos beneficios, sí, pero recordemos que aquí también se quedan otros beneficios, se generan empleos, se generan nuevos puestos laborales, nuevos oficios, se maximiza el conocimiento y crecen las tasas de complejidad económica, lo que hace que generen economías mucho más complejas y de creación de mucho más valor. Si un país si el relacionarse con otros países fuera tan malo, si el comercio internacional fuera tan malo o el comercio en general fuera tan malo, pues sería muy bueno que todos y cada uno de nosotros fabricara todo lo que necesita en sus casas, pero eso es simplemente imposible. Ninguno de los que estamos escuchando tiene idea de cómo se hará un computador, un micrófono o un altavoz. Lo que sí tenemos idea es que cada uno tiene su oficio y podemos intercambiar gracias a la división del trabajo, el fruto de mi trabajo por el fruto del tuyo. Y eso nos permite mejorar a ambos nuestras condiciones. Así que el rol de los países grandes o economías desarrolladas con aquellas que no lo son, es facilitar el entorno para que se pueda comerciar e intercambiar conocimientos para satisfacer necesidades que son diferentes en ambos puntos del mapa. Bueno, siguiendo a otro punto que también siempre es tema de discusiones, ¿es deseable que la desigualdad se elimine? Porque tú al principio comenzaste hablando en algo que yo personalmente estoy de acuerdo y es que se debería, el objetivo debería ser eliminar la pobreza. Pero hoy en día, más que eso, si le preguntas a alguien en la calle, no, la desigualdad es mala. ¿Tú qué opinas sobre ese punto? Ese es retomando el principio básico de la economía. Normalmente decimos que la desigualdad es mala porque no entendemos qué es la igualdad. La igualdad es un concepto matemático, es decir, uno es igual a uno o uno, perdón, no más uno es igual a dos. En ciencias sociales, cuando tenemos recursos escasos, es decir, que no hay de todo para todos todo el tiempo, la igualdad es un imposible. Es un imposible, es decir, la igualdad en lo superior, en lo máximo, en todo para todos todo el tiempo, no se puede porque existe eh, la Escasez. escasez, porque existe la escasez. Así que si queremos igualar a las personas, tendrá que ser irremediablemente a la baja, es decir, a todos estar peor de lo que estamos, porque no hay de todo para todos todo el tiempo. Así que en esto de es la igualdad o la riqueza, perdón, o defendemos la igualdad o defendemos la pobreza, pues el único lugar donde podemos ser iguales es en la pobreza, donde todos tengamos ausencia de todos, porque en la riqueza van a existir desigualdades. Todas las personas tienen deseos diferentes, virtudes completamente distintas, habilidades, conocimientos, culturas, principios, reglas de juego, tenemos sueños y aspiraciones distintas. Para igualar a personas que tienen todo distinto, pues lo único que tienes que hacer es acabar con todas esas virtudes, talentos, habilidades, tenés que erradicarlas y no dejar que se puedan materializar en beneficio de los demás. Así que no se trata de o defendemos la pobreza o defendemos la igualdad. No, lo que hay que defender es que se pueda reducir la pobreza y recordemos que si la riqueza es poder tener a disposición bienes y servicios para satisfacer necesidades, la pobreza entonces es no tener acceso, no tener a disposición esos bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades. Y si el truco del cambio de pobreza a riqueza está en bienes y servicios a la mano, pues miremos de dónde vienen los bienes y servicios. Afortunadamente en Colombia abrimos la nevera y encontramos un montón de empresas ahí. No encontramos algo que diga atún del Ministerio del Atún o azúcar del Ministerio del Azúcar, no encontramos un montón de empresas. Así que son las empresas aquellas encargadas de poder generar bienestar y desarrollo social, porque en síntesis eso es lo que es una empresa. Una empresa es un proyecto económico, se divide en dos partes, un proyecto económico de bienestar y desarrollo social. Expliquémoslo esta definición de empresa. El cuerpo humano necesita glóbulos rojos para poder vivir. Si no fabricamos y producimos glóbulos rojos, el cuerpo humano se muere. Lo mismo ocurre con una empresa cuando no genera beneficios económicos, rendimientos, rentabilidades. Si la empresa no genera beneficios, se quiebra, se muere, como el cuerpo humano si no genera glóbulos rojos. Pero no diríamos ninguno de nosotros que la vida se trata de generar glóbulos rojos. Nosotros no vivimos solamente para generar glóbulos rojos, sino para amar, reír, llorar, festejar, tener familia, lo que sea. Lo mismo ocurre con una empresa. Una empresa no solamente existe para generar rendimientos económicos o beneficios. Una empresa necesita esos beneficios porque son sus glóbulos rojos, lo que le permite estar vivo. Pero la empresa genera bienestar y desarrollo económico en la medida que brinda bienes y servicios, es decir, soluciones a los problemas más urgentes de las personas
de mejor calidad al menor de los precios. Entonces, lo que necesitamos son más alternativas, más bienes y servicios a disposición para mejorar nuestras condiciones iniciales. Lo que necesitamos entonces son más empresas. Bueno, Jair, yo creo que pues a nosotros ya nos va quedando claro cómo es tu direccionamiento, digamos, desde el punto de vista económico, hacia dónde te diriges. También yo creo que a los oyentes de este capítulo les va quedando claro. Pero entonces ahora cuéntanos cómo llegas a Libertank, cuál es la idea de Libertank para la gente que no conoce, saber cuál es su propósito y pues tú qué haces ahí como miembro de ese equipo. Listo, Libertank, empezando, es un tanque de pensamiento moderno, un tanque moderno de pensamiento y de acción que se dedica a defender la libertad económica, entendida ella como la libertad que tiene cada individuo para poder materializar sus ideas creativas, que tenga cada vez menos palos y piedras, lo que hablábamos en un momento, y pueda hacer más fácil o llevar a cabo más fácil la idea que tiene en su mente y la pueda materializar en la realidad en función de soluciones para toda la sociedad, una empresa en general. Entonces, Libertad lo que hace es eso, defender y promover la importancia de la libertad de empresa, principalmente en Colombia, mostrándole a la sociedad por todas las redes sociales, todos sus informes, toda la prensa, por todas partes, la importancia que tiene la empresa privada en Colombia y los grandes avances que hemos logrado como sociedad en los últimos 50 años gracias a la libertad económica, a las empresas, a pesar de las políticas públicas que se han tomado en contra de ellas. Y cómo llegué yo a Libertad, pues me invitaron a un evento que ellos que hacen anualmente con jóvenes, en el cual se van a un campamento, 5 días creo, a un hotel aspiracional y se reúnen a hablar en torno a estas ideas de la libertad económica y coincidimos en bastantes. Justamente yo por ese tiempo había hecho una investigación que se llama Libertad Económica y Bienestar Individual en Colombia, donde los resultados de esa investigación, es un modelo econométrico, pues ahí matemática aburrida, como llamarían algunos, lo que muestra es que en Colombia, cuando incrementa la libertad económica, entendida como esa capacidad de poder hacer, de materializar las ideas creativas mucho más fácil y rápido, es decir, en la medida que podemos hacer más fácil y rápido una empresa, pues también incrementa el bienestar de la sociedad en su conjunto, entendida como incrementos en el PIB per cápita. Entonces, esa es la breve historia de cómo llegué a Libertad y mi rol como director de investigación es principalmente brindar todo lo concerniente a análisis de política pública, todo lo que es coyuntural, ver cómo afecta al sector privado, a la sociedad en su conjunto y cómo, mejor dicho, cómo le va de mal al ciudadano cada vez que los políticos se ponen a jugar a la economía, independientemente de dónde vengan. También lo que hacemos aquí es generar propuestas de política pública. Hemos escrito ya un texto que se llama 5 propuestas para el crecimiento y el empleo, que lo que buscan es liberalizar en el sentido económico de la palabra el mercado laboral, el tema de los impuestos a partir de un impuesto plano, el sector educación y otros 2 adicionales que permiten que Colombia pueda tener más crecimiento económico, más bienestar y los niveles de empleo aumenten. Entonces eso lo tenemos directamente en nuestra página. Pueden ingresar a www.libertank.com o seguirnos en las redes sociales y ahí lo encuentran tranquilamente. Bueno, Bueno, yo tengo otra pregunta relacionada con la reforma. Deberíamos tocar ese tema. Específicamente, pues es muy amplia, pero hay un punto que toca demasiado, sobre todo las startups, y muchas de las personas que nos escuchan trabajan o son fundadores de una startup, y es el impuesto al patrimonio para las personas jurídicas. ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso? Ha habido como una ola de protestas dentro del ecosistema de startups en cuanto a que pues simplemente no tienen en cuenta que una startup está recaudando capital y un impuesto del 1% pues va a resultar demasiado alto, teniendo en cuenta que pues esa inversión que recolecta no son utilidades per se, sino es plata que va a utilizar para el mismo crecimiento de la startup, o sea, por la misma mecánica de cómo ellas funcionan. Entonces, pues hay gente que dice como, ay, no, no es grave, que paguen, o sea, reciben un montón de plata, cuidado si pagan algo, y hay otros, pues, como de pronto nuestra línea que es, pues, obviamente no va a ser chévere, ni va a ser beneficioso construir una startup, ni que una startup venga acá. Entonces, tú, sobre ese punto, ¿qué opinas? Ese es un punto bien importante. Hace poco estábamos hablando en Caracol sobre las startups y el efecto que va a tener la reforma sobre ellas. Lo primero es que hay que recordar que una startup no es un negocio pues multimillonario. En realidad 9 de cada 10 fracasan, quiebran. Son inversiones que se pierden. Por eso las startups, estos negocios se financian a partir de capitales de riesgo.
Y no estamos hablando de un riesgo bajo, estamos hablando de que 9 de cada 10 inversiones que hacen estos fondos de inversión van a pérdida y ellos lo saben. Entonces, lo que genera un impuesto sobre estos dineros que están disponibles para financiar estas ideas creativas, estas ideas de negocio modernas, lo que hace es aumentar más el margen de riesgo que deben asumir los fondos de inversión. Cuando el riesgo aumenta en tal medida que ya es un riesgo no calculado, recordemos que ellos tienen un riesgo calculado de 9 sobre 10, podríamos decirlo así, 9 de cada 10, una de esas 10 le va a dar, pero en caso de que esa única que le va a dar el beneficio, pues le clavan un impuesto por ser exitosa, lo único que hace es aumentar el riesgo, la percepción de riesgo por parte de los inversionistas. Eso lo que genera pues es mayor aversión al riesgo, implica menor capital de riesgo disponible para financiar estas startups. No por nada se está provocando una quiebra masiva en Latinoamérica de startups, porque se les está acabando la plata. Es decir, los capitales de riesgo se están yendo, se están resguardando en algo menos volátil y más seguro. Estamos en tiempos de incertidumbre económica global. El capital de riesgo escasea y el poquito que queda disponible, esta reforma lo va a echar afuera, pues les está diciendo que en caso de que tengan éxito con una de 10, les va a clavar un impuesto particular para grabarle su suerte o su buena decisión de inversión. Así que no hay plata disponible ahora para las startups. Ellos, estos negocios lo tienen muy difícil de ahora en adelante. Si se aprueba esta reforma tal y como viene, esperemos que no, seguramente tendrá muchos cambios, pero es un capital que se va a perder. O sea, esa plata son negocios que no van a poder salir adelante ni materializarse. Por otra parte, entonces, este impuesto al patrimonio también agrava mucho la situación futura o de las próximas generaciones, porque recordemos que ese patrimonio no es que se tenga ahí debajo del colchón, sino que esto está en el mercado generando valor compartido, se podría llamar de algún modo, financiando el gasto y la inversión de otras personas. Cuando se le clava un impuesto al patrimonio, lo que se hace es disminuir la tasa de ahorro o la capacidad de creación de capital para que la sociedad pueda crecer más adelante. Lo que se está haciendo ahora es recortándole las patas al toro. Lo que va a suceder entonces es que este toro va a cojear de aquí en adelante y no va a llegar tan fuerte como se suponía llegaría en adelante. Bueno, yo tengo una pregunta, devolviéndonos a algo que dijiste anteriormente, antes de esta pregunta, es que ustedes han desarrollado ciertas propuestas de política económica en temas laborales, tributarios, bueno, en diferentes temas. ¿Ustedes cómo ya, o sea, cómo buscan ya esas políticas económicas que piensan en Libertad a la política? O sea, tienen acercamiento a ciertos partidos políticos, teniendo en cuenta que con este nuevo gobierno, el 90%, digamos, excepto, pues hablando de partido centro democrático que se declaró en oposición y de pronto el cambio radical que se declaró independiente, son los únicos que se les podía llegar como este tipo de ideas para presentarlas al Congreso. ¿O ustedes cómo manejan eso? Nosotros somos un tanque de pensamiento sin afiliación política y no hacemos política electoral en ningún momento. Lo que se hace es aprovechamos las bases de datos públicas de Congreso Visible, sacamos todos los correos de los congresistas activos y les enviamos un correo con nuestra propuesta. Algunos los leen, otros no, otros nos ignoran adrede o unos de hecho no lo ven. En cada oportunidad que tenemos espacio de compartir lugar con cualquier congresista, político en particular, miembro de un OTL, le entregamos inmediatamente, vea muchachos, lean esto, llévenselo, analícelo, son 5 propuestas para el crecimiento del empleo, solo la tienen que leer, ya está hecha, háganle las adecuaciones que quieran y si necesitan asesoría, pues nos contactan, pero siempre no es que vamos al partido de nuestros amigos, no tenemos ese tipo de relaciones políticas, lo que hacemos es enviárselo a todos en cualquier momento, independientemente de su partido, porque estamos convencidos que lo que necesita Colombia para ser un mejor país es más crecimiento, más empleo, más empresas. No, claro, pero digamos, obviamente, pues hay afinidades de todos modos políticas e ideológicas que, pues siento que dárselo a todo el mundo, pues no va a llegar a ningún lado. Entonces, de pronto, ser más estratégicos, porque lo que yo te decía hace rato, la economía no puede ir sin la política y ser estratégicos de intentar llevar esas grandes ideas que posiblemente solucionen muchos problemas a una posición que obviamente ustedes no quieren, pero que sí es política para que esa persona, digamos, individual, sí sea la que le impulse. Porque obviamente, pues, conociendo yo pues trabajé en una UTL, pues, de un diputado en Cundinamarca, obviamente uno entiende cómo funciona eso y pues la comunicación se pierde, digamos, el teléfono roto. Entonces, a veces sí es necesario como ese tema político para impulsar esas grandes ideas que pueden tener ustedes desde Libertad.
Pero yo creo Sí, que uno de sus valores es como la neutralidad también, ¿o no? Que cualquier persona pueda ir y decir como esto no está aliado o referenciado por un partido, sino esto es como dato neutral, ¿no? sí, lo fundamental es que nosotros no formamos parte de ningún partido ni participamos en política activamente, porque eso nos quitaría credibilidad y rigidez a la hora de poder contraargumentar las propuestas. Si bien hay algunos partidos que en ocasiones tienen ideas a favor de la libertad económica de más empresas, pues también esos mismos partidos en muchas ocasiones tienen unas propuestas completamente opuestas. Entonces, lo que nosotros hacemos es apoyar independientemente de donde venga aquellas ideas que puedan facilitar la creación y formación de empresa en Colombia, la creación de empleo y la liberalización de los mercados en general. Y también lo que hacemos es castigar, salirle al ruedo, como llamarían los toreros en algún momento, aquellas ideas y propuestas de política pública, vengan de donde vengan, que atenten contra la libertad económica en nuestro país. Bueno, yo tengo otra pregunta y es, digamos, pongamos el escenario que tienes un amigo en el exterior y él te dice, Jair, estoy interesado en crear una empresa en Colombia, ¿qué tan difícil es? ¿Qué tanta regulación? ¿Qué tanto impuesto? ¿Me conviene en este momento y en los próximos 4 años, teniendo en cuenta pues que las cosas pueden cambiar en estos 4 años? Bueno, aquí lo primero es tocar el tema impositivo. Según los más recientes informes de PricewaterhouseCoopers, creo que sí, Sí. en 2020 publicaron, Colombia es el tercer país de la región donde más impuestos pagan las empresas. 70,2% de impuestos es la tasa tributaria total y las efectivas que suman las empresas. Es decir, que por cada millón de pesos que vende una empresa en Colombia en general, 700.000 pesos van a quedar en manos del fisco y con 300.000 pesos tiene que pagar nóminas, mantenimiento, tecnología, proveedores y sacar la rentabilidad. Así que hacer empresa en Colombia ya era bastante difícil y con esta nueva reforma que nos presenta el presidente Petro y su ministro Campo, pues la tasa de tributación efectiva para las empresas quedaría en torno entre el 74 y el 104%, porque recordemos que se eliminan todas las gabelas que tenían las empresas para poder descontar de impuestos, como por ejemplo la inversión en mejoramiento del medio ambiente o en investigación, ciencia y tecnología o en formación de sus empleados. Y esto sí es bien importante porque es algo que no se ha tocado mucho en los medios. Y es que una de las banderas de este gobierno era favorecer el medio ambiente, tener un medio ambiente mejor, mayor calidad ambiental. Pero cuando quitas la exención, es decir, el poder descontar de impuestos toda la inversión que hagas en mejoramiento del medio ambiente y te lo van a grabar igualmente, lo único que haces es quitar el incentivo, el único incentivo que tenían las empresas para poder hacer mejoramiento del medio ambiente en el entorno donde opera. Así que es bien contraproducente lo que se dijo y lo que va a hacer esta reforma tributaria. Y por otra parte, al amigo extranjero, pues también le diría que lo piense dos veces, porque hay otros países que están pagando pues mucho mejor, con mayor seguridad fiscal, y no solamente esto no es que no, pero qué malo es Jair que le da consejo a los extranjeros que no inviertan, no, esto ya lo sabe todo el mundo. La gente no va a meter su plata a un país sin mirar primero la calificación. Colombia perdió el grado de inversión desde el 2020 y no lo hemos recuperado y con esta reforma pues parece que no lo vamos a recuperar pronto. Así que la mirada sobre Colombia para la inversión extranjera pues es relativamente negativa y solamente quedan algunos arriesgados que están dispuestos a traer sus capitales acá siempre y cuando se les respete un marco de reglas de juego, un marco institucional que le permita tener cierta seguridad sobre su inversión. Eh, pero vemos que esto no está pasando con esta reforma porque lo único que está haciendo es cambiar todas las reglas de juego y el marco institucional está siendo mucho más voraz con la inversión y con los empresarios y el sector privado en general, lo que va a repuntar en un menor crecimiento económico, una menor generación de empleo y con las altas presiones inflacionarias que se tiene ahora y la depreciación del peso frente al dólar, lo que vamos a terminar es viendo cómo millones de empleos se destruyen, empresas y sueños de años de la gente no se logran materializar o se destruyen y las pocas que logren sobrevivir pues la van a tener muy difícil. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que la inversión extranjera ahora está frenada un poquito. Lo que vimos fue el resultado del primer trimestre del año que está muy de moda. Eso no es de hoy, eso es del primer trimestre del año, cuando había un marco normativo estable y pues se podía hacer eso. Esperemos el que dicen el Banco de la República con sus estadísticas de fin de año de cómo le ha ido a la inversión extranjera directa en Colombia y veamos que esas cifras ya no van a ser tan amigables como las que se están compartiendo del primer trimestre de este año.
Pero yo tengo ahí una pequeña pregunta y es, de pronto para un extranjero, digamos que tocas el tema de la devaluación, aunque sea un tema impositivo, sigue siendo un poco más rentable de pronto en otro país que la moneda sea más fuerte frente al dólar, porque hoy en día pues un dólar equivale pues a 4.500 pesos prácticamente. De pronto construir les termina siendo más barato, no, de pronto eso no es un poquito de incentivo. Ahí sucede un fenómeno y es que a los extranjeros les sale más barato comprar en Colombia y llevar allá, que comprar allá, pues dado el tipo de cambio. Pero montar una empresa en Colombia para llevarse los beneficios económicos hacia el exterior, pues vendría siendo, ahí sí, como diría, empieza mucho a jugar el sector económico. Porque el tema de tipo de cambio, pues si producís en pesos, pero vas a vender en dólares, pues entonces se vuelve y como que se anula el efecto. Tiene el efecto. Traes dólares, se cambian a pesos, crece, pero cuando te los llevas, te los vuelves a llevar en dólares, entonces empieza a generar un efectico como no tan relevante. Y además que recordemos que las inversiones van a estar grabadas, si aumenta la tasa tributaria efectiva, lo que genera entonces menores rendimientos. Si bien la tasa de impuestos sobre la renta no aumentó, la tasa quedó en el 35% para las empresas en general y el 39% para las organizaciones bancarias. Si bien la tasa no aumentó, lo que sí aumenta es la base gravable. Como ya no tienen exenciones, la base del pastel es mucho más grande que la anterior, lo que genera entonces que el corte del 35% se lleve una porción bien grande de los beneficios económicos que podían generar la inversión extranjera en Colombia. Bueno, yo tengo, tal vez si nos alcanza el tiempo, una última pregunta, y es que a mí también me parece importante responsabilizarnos de por qué estamos en este punto, cómo llegamos acá. Entonces, va a ser una pregunta compuesta para tocar varios temas. El primero es, ¿de verdad ha existido libertad económica en Colombia en lo que llevamos? ¿O de pronto es que la economía colombiana funciona como una especie de monopolio en donde, exacto, porque es tan difícil emprender en Colombia, sí causó cierto resentimiento de la gente decir como, es que las reglas de juego solo están aplicando para ciertas personas, que son las que toda la vida han sido ricas, ha sido la élite empresarial colombiana, que nunca, que no se expande, que no crece y es imposible ingresar ahí y de pronto ese ha sido el problema de pues no tomar la mejor decisión, pero pues explica un poco el resentimiento de por qué se le pregunta en la calle a la gente y de verdad hay un rencor hacia los empresarios. Entonces, es muy importante explicarles cómo le estamos haciendo ahorita, como teóricamente, porque es importante, pero también es como cuál fue el verdadero problema para solucionarlo. Bueno, aquí empecemos por el tema de si perdimos o teníamos libertad económica. En el 2021, en el gobierno de Duque, Colombia ocupaba el puesto número 49 según el ranking de libertad económica de la Fundación Heritage, es decir, éramos un país medianamente libre por encima de los países de nuestra región. Para el 2022, para este año, pasamos del puesto número 49 al puesto número 60, es decir, que perdimos libertad económica y esto también dentro del mismo gobierno Duque, lo que influye en menor facilidad para poder generar riqueza en nuestro país a partir de la creación efectiva de empresas. Esto lo que nos dice entonces es dónde nos equivocamos, porque Colombia no es un país libre económicamente. Lo que nos dice el informe y los datos que se analizan en torno a la libertad económica es que en Colombia tenemos tres problemas graves y severos que hacen y perjudican la creación de empresa en Colombia. Lo primero es el tema fiscal. Las finanzas públicas de Colombia, pues venimos sumando déficit desde hace muchos años, lo que hace que se recargue más el cobro de impuestos sobre las empresas, lo que le impide a las empresas generar más empleo y expandirse para vender bienes y servicios más baratos. Primer problema. El segundo, el marco jurídico. En Colombia, el jurídico laboral. En Colombia es muy difícil contratar un empleado y ahora más difícil despedirlo. Hace poco un amigo abogado decía que es más fácil divorciarse que echar a un trabajador. Decía que salía como más barato. Lo digo a modo de chiste, pero tiene la razón. En Colombia el mercado laboral es supremamente rígido, la existencia de salarios mínimos tan elevados, pues lo que hace es dificultar la contratación de aquellas personas que más lo necesitan, es decir, los más vulnerables, que comúnmente son los menos capacitados, con menos experiencia y menos formación. Cuando decimos que un trabajador cuesta 1 millón de pesos, el salario al mes, pues al empresario le cuesta 1.604.000 pesos aproximadamente ese mismo trabajador al mes. Así que por 1.604.000, pues el empleador lo que busca es contratar a alguien que le genere más,
ingreso a la compañía de ese 1.604.000. Lo que busca son personas con experiencia, con formación o con algún tipo de habilidad en su área en particular. Nuevamente, el salario mínimo y sus efectos que no se ven es que deja por fuera a aquellas personas con menos formación, menos experiencia y menos habilidades que normalmente o comúnmente pertenecen a las clases más vulnerables de nuestra sociedad, es decir, los más pobres. Por otra parte, entonces tenemos el problema de los impuestos, el problema del mercado laboral rígido, que ya la OCDE ha dado muchas recomendaciones que se debe dejar de, pues como quitar algún tipo de rigidez, es demasiado, los costos salariales, costos laborales no salariales, costos salariales no laborales son bastante elevados en Colombia, por lo que ya pues la carga patronal es muy elevada. Y en tercer lugar, tenemos un problema de inseguridad muy grande, muy grande. Hay lugares de nuestro país donde no se puede montar una empresa porque simplemente pues, te van a extorsionar o de hecho te la expropian, como los fenómenos que han venido pasando últimamente en estas sembradíos de azúcar, ingenios, donde han ido y se han robado literalmente las fábricas. Entonces, son estos problemas jurídicos laborales en términos de mercado laboral, en términos de finanzas públicas insanas, mucho gasto, mucha presión tributaria y de seguridad en general, de seguridad física en general, lo que dificulta que en Colombia se puedan formar y materializar las ideas creativas mucho más fácil y rápido. Lo que tenemos que hacer es entonces que el Estado se dedique y tenga unos objetivos plenos y es la generación de riqueza. Pero las fuentes efectivas de generación de riqueza son las empresas. Recordemos que todo el dinero del Estado, hasta el último peso del dinero del gobierno, proviene de los bolsillos del ciudadano. ¿Y dónde obtiene el dinero de los ciudadanos? Pues lo tiene a partir de la transformación del entorno mediante la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los demás y los hagan pasar de una situación menos insatisfecha a una más satisfecha, es decir, de las empresas. Así que lo que necesitamos es para que Colombia pueda salir adelante y pueda tener más libertad económica, pues primero es trabajar en esos tres ámbitos, en el mercado laboral, en el ámbito laboral, en el de salud física, en temas de seguridad y justicia, principalmente. No recordemos que también estamos en el ranking de los países con percepción de corrupción más grandes en el mundo y en Latinoamérica vamos liderando. Y tercero, pues que se facilite la creación efectiva de empresas a partir de un tratamiento blando a la inversión en términos fiscales. Y digamos, el elemento de regulación, ¿qué tan regulados? Porque yo pienso, por ejemplo, un ejemplo para particular, el sector financiero. Entonces, digamos, el mercado crea las fintech que solucionarían muchos de los problemas, pero les pone este requerimiento, este requisito de montos que deben tener para pues, entender que no están captando dineros, porque si están captando dineros es una regulación muy amplia que deben cumplir. Y al final, nunca se va a transformar esa regulación porque beneficia ya a la poca competencia de establecimientos financieros que existen en Colombia. Entonces, mi punto va que sí es criticable un poco que esa regulación siempre vaya a favorecer a las empresas grandes que ya existen y no a ampliar el mercado y generar competencia. Ese punto, ¿cómo lo ves? ¿También es algo importante que se debe mejorar? Hay que tener en cuenta también que el mercado más regulado en Colombia es el mercado financiero. Ese es el sector con mayor regulación que tiene Colombia. La gente muchas veces dice, no, que los bancos no están regulados. Pero, hombre, lo que son es regulados. En Colombia hay muy poquitos bancos en comparativa con, por ejemplo, Panamá, nuestro vecino. Tiene mucho más bancos que nosotros. Lo que permite entonces es, en Colombia tener tan poquitos bancos, lo que se hace entonces es que hay muy poquitos canales por los cuales se puede canalizar el ahorro disponible para prestarlo a los demás. Un banco es solamente un canal que permite que los ahorros de unos vayan a financiar los proyectos de otro, ya sea de consumo o de inversión. Eso es lo que hace un banco. Entre menos bancos existan, la tasa de interés que pueden cobrar los bancos pues, va a tender a subir porque pues no tenemos alternativas. En la medida que más bancos se puedan formar, es decir, con una regulación mucho más baja, mucho menos estricta en términos de cumplimiento, como por ejemplo las fintech, lo que se permite entonces es que empiece a haber una competencia entre los bancos. Y los bancos solo pueden competir en un modo, y es en precios, es decir, en sus tasas. Las empresas compiten de dos maneras, por calidad y por precio. Es decir, calidad de los bienes de las mercancías que fabrican y el precio a la que las venden.
La calidad de los bancos es relativamente la misma, no tenés que hacer más fila que otra, pero es relativamente la misma. El punto decisivo por cuando la gente va a decir por qué banco me voy a sacar un crédito es la tasa. No es el servicio, si es mala clase o no, es la tasa de interés que me van a cobrar. En la medida que entren más bancos a competir en el mercado colombiano, pues van a tener que empezar a competir en precio, es decir, cuál es el banco que le presta más barato a las personas para consumo o para inversión. Y eso lo que va a generar es que las personas van a poder acceder a un créditos con menores tasas de interés o créditos más blandos de manera natural y no artificiales como se generó, por ejemplo, en la pandemia, cuando se inundó de liquidez los mercados, que se obligó a que las tasas de interés tenían que bajar pues por la sobreliquidez que había en los bancos. Lo que hace la competencia es hacer que las tasas de interés bajen, pero de manera natural, sin distorsionar las decisiones que van a tomar los agentes o las personas pues en general en la economía. Entonces lo principal es, sí, el sector bancario es el más regulado en nuestro país. Lo que se necesita son más bancos, no más regulación. Hay que hacer la diferencia. No, más regulación significa menos bancos. Lo que necesitamos es más bancos para que tengamos menores tasas y podamos financiar consumo e inversión a menores tasas de manera natural. Así que lo que necesitamos entonces es menos regulación para tener más bancos, más oferta, menores tasas. Bueno, Jair, ya llegamos al final del podcast, se pasó muy rápido. Entonces, pues muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. De verdad fue pues muy nutritivo y pues la gente pues va a aprender de estos temas que es muy importante, ya sea que uno tenga una empresa grande, pequeña o mediana o una startup sobre todo. Entonces, lo único que falta por preguntarte es a ti, ¿dónde te pueden contactar o te pueden encontrar en redes sociales o dónde te pueden leer los artículos que publicas? Bueno, muchas gracias nuevamente a toda la audiencia por sentarse a escuchar este podcast que estuvo muy bueno, muy interesante, bien enriquecedor. A ustedes por la invitación y por tener la Libertank y a mí en cuenta para grabarlo. Me pueden encontrar en las redes sociales de Libertank, @Libertank en todas partes, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn y también en mis redes personales como @JairViana o Jair.Viana con J, Jair y Viana con V. Ahí me encuentran. Me pueden leer en el diario La República, también como analista de La República, en el Bastión, publico también seguidamente, y en LinkedIn se pueden suscribir a mi artículo semanal que se les envía automáticamente cuando se suscriben. Nuevamente les extiendo el agradecimiento a todos ustedes por la invitación y a todos los que están escuchando para que sigan aquí en sintonía y no se pierdan ningún otro episodio de este gran podcast y que tengan un feliz resto de día. Muchas Gracias, gracias, Jair, Jair. por tu Hasta tiempo. luego.